Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo y hemos estado estudiando otros libros. Uno de los datos del Nuevo Testamento es que los judíos entendían cuando Jesús decía en Moisés está escrito, o en la ley está escrito, se refería a los escritos de Moisés, específicamente los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Okay? Esos 5 libros eran muy especiales porque en esos 5 libros está el comienzo de toda la historia de la humanidad y de Israel, de donde viene el Mesías. Y una de las contiendas que existían en el tiempo de Cristo entre los fariseos y los saduceos, que eran 2 sectas del judaísmo, era que los saduceos decían que no se podía encontrar información acerca del Mesías en los primeros 5 libros de la Biblia, que no estaba allí. Y entonces vemos aquí ahora que la información estaba, en cierta medida, estaba como escondida a plena vista. No sé si ustedes han escuchado esa frase antes. Algo que está escondido a plena vista es como cuando usted está trabajando y está trabajando muy arduamente, está haciendo algo muy ocupado y pone algo en un lugar y de momento no lo encuentra. Me pasó a mí hoy. Estaba trabajando en mi escritorio y entonces estaba haciendo unas cartas y estaba pagando unas deudas y esto y lo otro, y tengo un abridor de sobres y abro un sobre y la pongo encima, pero justamente allí al frente mío, y de momento digo, ¿dónde está? Para abrir otro sobre, y no lo encontraba y estaba al frente mío. Así que hay una cosa que se llama escondido a plena vista. Es decir, es tan obvio que está ahí que uno no se da cuenta. Y entonces, esto es lo que sucede con las profecías mesiánicas y con las escrituras que hablan acerca del Mesías. En el camino de Emaús, en el capítulo 24 del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, se habla acerca de que Jesús les abrió las escrituras para que las entendieran. Y dice también que comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les enseñaba lo que de él decían. Queriendo decir con esto que toda escritura tiene un gran propósito. Todo el propósito de la Biblia no es hablar de nosotros. El propósito más grande de la Biblia es hablar de Cristo, que es el tema central de las escrituras. Y entonces nosotros encontramos a Cristo en los lugares menos esperados, en las escrituras del Antiguo Testamento y particularmente en los escritos de Moisés. Por ejemplo, miren el capítulo 2 del libro de Éxodo, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Entonces, un levita, un hijo de Leví, tomó por esposa a una hija de Leví, es decir, de la misma familia. ¿Ve? Y dice aquí, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Queriendo decir con esto que esto sucedió, una familia de Leví fue y tomó un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una mujer de la tribu de Leví también. Y ya nosotros en el capítulo 1 habíamos visto que los últimos versos del capítulo 1 dicen que Faraón, no pudiendo hacer que las comadronas o las mujeres que ayudaban a las otras en su parto, las mujeres hebreas que ayudaban a parir a otras mujeres, les habían ordenado que ¿qué hicieran? Mataran a los niños varones, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que eso en particular tiene que ver ¿con quién? Con Jesús, por supuesto. ¿Por qué tiene que ver con Jesús? Habíamos dicho. Porque, ¿cómo se llama el rey en ese entonces? ¿Herodes?
quería matar a todos. El rey Herodes quería matar a todos los niños. Y vemos en Faraón un antecedente en la lucha del enemigo de Dios en contra de la simiente. En el libro de Génesis se nos dice que la simiente iba a ser ¿qué? Un varón. Un varón, ¿no es cierto? Y entonces a través de toda la historia se ve como el enemigo de Dios va tratando de destruir ¿a quién? A los varones, porque de los varones es que vendrá la simiente, es decir, la simiente sería varón, ¿no? Y aquí, ya ahora, esta mujer, porque la última instrucción de Faraón, ¿cuál fue? Ya no a las comadronas, ¿a quién? A la gente en general. Le dijo que todo niño lo tomaran y lo mataran ¿dónde? En el río Nilo. Lo tiraran al río Nilo, ¿ok? Los aventaran ahí. Exactamente, como no pueden valerse por sí mismos, Se ahogan y se mueren, ¿no? Interesante porque uno de los dioses de Egipto era el río Nilo. El río Nilo tenía un valor especial para los egipcios. Y una de las plagas, de las primeras plagas que Dios dio en contra de los dioses de Egipto, porque las plagas fueron mayormente en contra de los dioses de Egipto, fue la plaga de la sangre, que se convirtieron las aguas en sangre, y eso afectó específicamente al río Nilo. ¿Okay? Muy bien. Entonces dice aquí que esta mujer concibió, parió un hijo, y viendo que era hermoso, ¿qué clase de hijo? Era un hijo hermoso, era un hijo muy bonito. Inclusive, este detalle de que el niño era hermoso también lo menciona otra persona en el Nuevo Testamento. Lo menciona nada menos que Esteban, cuando estaba siendo juzgado para ser apedreado. Esteban menciona de que viendo que era un niño hermoso, pues lo escondieron. ¿Okay? Refiriéndose a Moisés. Y entonces dice, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, es decir, una arca pequeña, hecha de esas ¿Cómo le llaman eso? las plantas estas que crecen al lado del río, carrizal, y las juntaron, las hicieron una canasta muy bonita, pusieron al niño en ella y flotando río abajo, ¿no? Con él, y colocó al niño. Otra cosa bien interesante es que en el Nuevo Testamento hay un incidente, nada más que por mencionarlo, porque hay también un incidente muy especial con la madre y el padre de Juan el Bautista. Y la razón por la que lo estoy trayendo es porque tanto Moisés como Juan el Bautista en realidad son precursores de Cristo, que llevan la atención del pueblo hacia Cristo. Y usted dice, pero si Cristo no existía en el tiempo de Moisés. Sí, pero todo el propósito de Dios con todos estos hombres a través de la historia era apuntar y señalar hacia el Mesías. Así que aquí, si quieren, vamos un momentito al capítulo 2 del libro, al capítulo 1, perdón, del libro de Lucas. Y miren lo que dice aquí. Miren qué interesante cómo es la similaridad. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, ¿qué? ¿Un qué? Un sacerdote llamado ¿qué? Zacarías. Sí, que ¿de dónde era? Pues si era sacerdote, ¿de qué tribu tenía que ser? De la tribu de Leví. No podía ser de ninguna otra tribu, ¿no? De la suerte de Abías, y su mujer de las hijas ¿de quién? ¿Y de quién era Aarón? Aarón también era levita. Entonces una mujer se casa con un varón levita, y la mujer también es de levita, ¿ok? Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y la mujer era más a un día. Entonces la historia también es una historia semejante. No en todo detalle, pero es semejante a la historia de Moisés. Como dije, ambos son precursores o anunciadores del Mesías que ha de venir. ¿Okay? Con ese propósito fueron levantados. Por ejemplo, en el libro de Gálatas se dice
La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Queriendo decir con esto, ¿cuál es el propósito por el cual la ley fue puesta? La ley fue puesta para que creciera el pecado y tuviéramos más acercamiento al Salvador que nos quita el pecado. ¿Okay? Queriendo decir con esto también que la ley es un apuntador, una persona que señala hacia Cristo. ¿Okay? Cuando Juan el Bautista levanta su mano en el río Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él está cumpliendo su misión. Su misión era ¿qué? Señalar hacia el Mesías. De igual manera Moisés, cuando está en el monte de la transfiguración hablando con Cristo, ha cumplido su misión. Ha llegado al lugar donde debería llegar porque está señalando hacia el Cristo. Está hablando con el Cristo. ¿De qué hablaba? Según la Escritura, estaba hablando del éxodo del Cristo. Queriendo decir con esto que el éxodo del Antiguo Testamento tenía una relación con el éxodo del Nuevo Testamento. El éxodo del Nuevo Testamento se llevó a cabo en la persona de Cristo cuando Cristo murió. Al morir Cristo, él hizo su éxodo. Pasó de aquí, de este mundo, a la presencia del Padre. Sí, hermano. Sí, porque hay una parte de la Escritura que menciona que en Cristo hemos sido circuncidados. En Cristo fuimos circuncidados, en Cristo O sea, hemos cumplido el pacto. El pacto, la ley, en Cristo la hemos La cumplido. ley. Exactamente. Sí, cuando alguien pregunta si nosotros no cumplimos la ley, sí la cumplimos. En Cristo Jesús. Muy No bien. en nosotros, en Cristo. Muy bien. Fantástico, muy buen punto. Muy bien, entonces volviendo a Éxodo 2, dice aquí que este jovencito, pequeñito, este niño, ¿ok? Dice aquí que lo pusieron en la pequeña arca que hicieron, ¿ok? Interesante porque toda la humanidad que existe hoy en día, ¿de dónde viene? Del arca de Noé. El arca fue el medio que Dios utilizó para salvar a quién? Al mundo, ¿es cierto? Entonces toda la humanidad que existe hoy son hijos de quién? De Noé. Solamente no somos descendientes de ninguno otro, de Noé. Y así como Adán fue el primer padre de la raza humana y de ahí vienen todos los hombres, de igual manera Noé es el padre de la raza humana y de ahí vienen todos los hombres. Y de igual manera, ¿quién? Cristo es el padre de toda la humanidad y de ahí vienen todos los vivientes en Cristo Jesús. Ven ustedes como hay un patrón de repetición, las mismas cosas se repiten, las mismas cosas se vuelven a ver. La sombra, que es lo que llamamos al Antiguo Testamento, cobra una importancia especial porque está señalando hacia donde está la luz. ¿Okay? Usted ha visto que su sombra es una silueta. Nadie puede realmente ver todos los rasgos de una persona. Pero cuando vemos la realidad a la persona en sí, vemos todos sus rasgos y es muy diferente de la sombra. Muy diferente. Pero sin embargo, la sombra tiene la silueta, más o menos la forma de la persona. De igual manera, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas que nos hablan de Cristo en sombra, en figura. ¿Okay? Muy bien, entonces lo pusieron en el río y dice que el verso 4, y se paró una hermana de quién? Suya, a lo lejos, para ver qué le acontecería. ¿Hermana de quién era esta? De Moisés. Moisés tiene una hermana y la hermana se llamaba Miriam. Creo que eso está como en el capítulo 15 del mismo libro. Ya lo vamos a encontrar otra vez, ¿ok? Y esa hermana, Miriam, esa es sencillamente la que está velando a ese niño en esa pequeña barquilla que está flotando en el río Nilo, ¿ok? Y dice aquí, y la hija, es interesante porque está flotando sobre el agua que está destruyendo a todos los niños de Egipto. Fíjense ustedes todas las conexiones que hay en esto, ¿no?
Y dice, y se paró la hermana suya de lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. La hija de Faraón es la hija del rey de Egipto. Y se paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio allí la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño, ¿qué hacía? Lloraba. ¿Okay? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, la misma hija de Faraón reconocía que este niño era un ¿qué? Un condenado ¿a qué? A muerte. Era un condenado a muerte. ¿Podemos decir que el niño Jesús era un condenado a muerte? Por supuesto que sí. ¿Había sido condenado por quién? Por Herodes. Había sido condenado por el príncipe de este mundo para muerte, para ser destruido. El dragón en el libro de Apocalipsis se para delante de la mujer que está a punto de dar a luz un niño. ¿Para qué? Para devorar al niño en cuanto nazca. Esa es una imagen de lo que sucedió con Herodes, que Juan el Bautista, Juan el Evangelista nos habla de eso. ¿Okay? Y entonces el verso 7 dice que su hermana dice a la hija de Faraón, iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Dice que ella estando por allí cerca, la niña, va y le dice, ¿quieres que te llame a alguien para que te lo cuide? Muy inteligente. Bien. Entonces, esto es sencillamente una expresión de lo que nosotros llamamos la providencia divina. ¿Okay? La providencia divina. Cómo Dios provee para que su plan se lleve y se ejecute como Él quiere, a pesar de las circunstancias tan terribles que existen alrededor, ¿no? Así que dice aquí, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella o la niña y llamó a la madre del niño. ¿Qué mejor para cuidar al niño que la madre del niño? Pero no creo que le dijera Es mi hijo. a la hija de Faraón, este es mi hijo. No, de ninguna manera. Dice, y dice aquí, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño. Fíjense como la hija de Faraón no estaba enterada de nada, de que ese era hijo de la señora que lo iba a cuidar, y críamelo y yo te lo pagaré. Entonces, que podemos ver de la escritura misma que la hija de Faraón no se sospechaba que esa era la madre del niño. ¿Okay? Y la mujer tomó al niño y ¿qué hizo? Lo crió. Y como creció el niño, lo trajo la hija de Faraón, la cual lo adoptó. La palabra prohijar aquí significa adoptar. Y le puso por nombre Moisés. ¿Por qué le puso por nombre Moisés? Dice aquí, porque de las aguas. Entonces, Moisés significa fue sacado de las aguas. ¿Okay? En la Biblia, la multitud, muchas aguas significan multitud de gentes. ¿Ok? Cuando vemos al Cristo, el Cristo es un Moisés sacado de entre las aguas, de entre la multitud de gente. Uno escogido entre 10,000. Así que esa es una expresión también bíblica, escogido entre 10,000. Entonces aquí está diciéndonos que los sacó de las aguas y le puso por nombre Moisés. En esto también se parece a Cristo, Moisés. Porque Moisés fue tomado de entre medio de los hombres para hacer esta labor. Y Cristo fue encarnado, tomando una naturaleza humana entre los hombres, ¿no? Ok, entonces dice aquí, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó ¿a quién?
a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, Moisés, aparentemente Moisés sí sabía de dónde venía. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que se dio? Encontró él por medio del camino, encontró a un egipcio abusando de uno de sus hermanos hebreos. Acuérdense ustedes que se estaban construyendo las ciudades de Ramesés, y esas ciudades utilizaban a los judíos para la obra manual, todo lo que era construcción, y era un trabajo muy fuerte. No solamente tenían que construir la ciudad, sino tenían que edificar, tenían que hacer los materiales de construcción también, tenían que hacer ladrillo, tenían que mezclarlo, tenían que hacer los cuadritos y todas esas cosas. Entonces después tenían que llevarlo al lugar de la construcción. Muy bien, entonces dice aquí, verso 12, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, es decir, que no había nadie, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio, ¿y qué hizo? Lo escondió en la arena, muy mal lugar. Dice, en aquel mismo tiempo, está hablando acerca del tiempo de los judíos en Egipto, cuando Dios sí estaba a punto de liberar al pueblo, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Okay? Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. ¿Okay? Fíjense ustedes que aquí nos está dando un dato que no está en Éxodo. ¿Qué edad tenía Moisés cuando mató al egipcio? Aquí dice 40 años. Entonces dice aquí, y como vio a uno que era injuriado o maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó a aquel que había sido maltratado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían. ¿Qué pensaba Moisés? También aquí nos dice lo que no nos dice allá. ¿Ok? Dice aquí, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios, ¿qué? Les había de dar salvación o salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. En otras palabras, Moisés pensaba, ahora mis hermanos israelitas van a comprender que Dios me ha enviado para salvación de su pueblo. ¿Había precedente de esta situación? Sí, por supuesto que sí. Estaba el precedente de José, al cual se menciona en el libro de Éxodo. Y se menciona incidentalmente, como pasando rápido por el lado, pero hay mucho que saber de José, porque lo primero que se dice allí es que José no era conocido del faraón nuevo, sino que el faraón antiguo era el que conocía a José. Pero el nuevo faraón que estaba en Egipto cuando vino el tiempo de Moisés, ese faraón no conocía a José. ¿Y por qué era importante conocer a José? Porque José era aquel por quien Dios escogió salvar a toda la gente de Egipto y de la tierra alrededor. Así que la salvación está mencionada aquí en relación con Moisés. Y que Moisés, como representante o como un tipo de Cristo, aquí aparece como que ya Moisés tenía esa idea en la mente de que Dios iba a salvar al pueblo por medio de él, pero no matando a los egipcios, ¿no? Esa no era su labor. La labor de Moisés era conducir el pueblo a Jehová. ¿Okay? Miren aquí. Él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Así que, y aquí lo describe todo el incidente
Y vemos, vamos a volver otra vez allá al libro de Éxodo, capítulo 2. Y dice aquí, vamos a ver aquí. Dice, al día siguiente, después de haber matado al egipcio, ¿qué pasó? Viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía el insulto, ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿O por qué estás haciéndole daño a tu hermano? Y el verso 14 dice que ese hombre israelita le respondió ¿qué? ¿Quién te ha puesto a Sí. ti por príncipe y juez? ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Por qué? Por príncipe Y juez. Pues, sobre nosotros. Muy bien, vamos a ver aquí una cosa interesante. En el capítulo 10 del libro de los Hechos también tenemos una referencia a esta frase tan importante. ¿Quién te ha hecho a ti juez? Pues, ¿Ok? Miren el capítulo 10, vamos al verso 42. Capítulo 10 del libro de Hechos. ¿Ok? Otra vez en el libro de los Hechos 10. Noten ustedes, aquí está Pedro hablando. ¿Ok? Y Pedro está abriendo su boca en casa de nada menos que de Cornelio. Y en casa de Cornelio, Cornelio era un centurión, era un líder de las legiones romanas. ¿Okay? Y dice aquí, Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el ¿quién? El Señor de todos. todos. Y vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos ¿de qué? De todas estas cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole, ¿en dónde? En un madero. Pedro les ha predicado el Evangelio, le dijo que Jesús fue sepultado, fue muerto, sepultado y resucitado, ¿ok? Y colgado en el madero, y Dios lo levantó al tercer día. ¿Ven ustedes ahí los 3 elementos claves del Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección, de acuerdo a las Escrituras. Y como dice de acuerdo a las Escrituras, y esto está en el capítulo 15 del libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, está que este es el Evangelio que él predica, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo lo que apareciera manifiesto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. En otras palabras, Cristo apareció a un grupo selecto de sus discípulos. ¿Okay? Y nos mandó que predicáramos a quién? Al pueblo, y testificáramos que Él es ¿quién? El que Dios ha puesto, ¿por qué? Por Pues. juez de vivos y muertos. Ahí está. ¿Ok? Sí. ¿Ok? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. ¿Bien? Y al escuchar esas palabras, todos los que escucharon recibieron el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, aquí, volviendo al libro de Éxodo, capítulo 2, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Que Moisés creía que él iba a ser el que iba a salvar al pueblo de Israel. Quizás como por influencia, por ser hijo de la hija de Faraón, por ser una persona que estaba tan ligado al reinado de Faraón, que él iba a llegar a un lugar donde podría ejercer esa influencia para salvar a los israelitas.
Pero no es así. Y dice aquí, y salió al día siguiente y dice aquí que el hombre dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? De su propio pueblo. ¿Qué pasó con Jesús también? A los suyos vino y los suyos ¿qué? Lo mataron. No lo recibieron. Recibieron. Eso también está en la escritura. Igual manera aquí tenemos a Moisés que viene a los suyos no le reciben. Y más adelante verán que como tampoco le reciben, ¿no? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón este asunto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. De hecho, sea de paso, la tierra de Madián se encuentra en la península arábica. ¿Okay? La península arábica. No está en la Tierra Santa, como algunos claman, que el monte Sinaí está en la Tierra Santa. El monte Sinaí, así llamado, que está en la Tierra Santa, es un monte que fue escogido por la madre de Constantino. Cuando se hicieron cristianos, ellos también trataron de ayudar al cristianismo. Y nombraron lugares y así por el estilo. Entonces dice aquí, el verso 16 dice, tenía el sacerdote de Madián y oyendo Faraón este negocio procuró matar a Moisés, pero Moisés se fue a tierra de Madián y se sentó al lado de un pozo. ¿Okay? Y tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores vinieron y las echaron. ¿No es cierto? Aquí dice la escritura. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó, dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Raguel, su padre, ¿cómo se llamaba el papá de las muchachas? Raguel, ¿no? En otros lugares se le conoce por Jetro. Dice aquí, Raguel su padre le dijo a él, ¿por qué habéis hoy venido tan rápido? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y le dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué no habéis dejado a ese hombre? Llámenle para que coma pan. En otras palabras, ¿por qué no lo habían recibido, no? Y Moisés se acordó, estuvo de acuerdo en morar con aquel varón. Entonces Moisés se hospedó con aquel hombre y dio a Moisés, aquel hombre, Jetro, dio a Moisés su hija, que se llamaba significa un pájaro. Oh, sí. Un pájaro, sí. ¿Séfora es un pájaro? Sí, significa como un pajarillo. Muy bien. Entonces, volviendo otra vez al relato, el verso 22 dice, así que Moisés recibió inmediatamente una esposa. ¿Okay? ¿Cuántos años tenía Moisés? 40, muy bien. La cual le parió un hijo y él puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre que estaba pasando con ellos. El faraón los oprimía más y más y más, ¿no? Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, esclavitud, ¿no? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son estos tres individuos? ¿Cómo se le llama a esos tres? A esos tres se le llama los patriarcas. Esos son los famosos patriarcas que se habla tanto. Los patriarcas. ¿Okay? A ellos se le hicieron las promesas. Entonces, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes se acuerdan que hablamos acerca de Abraham y que a Abraham se le profetizó que esta gente, los descendientes de él, irían a Egipto
y estarían allí 400 años. Fueron 430 años. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué quiere decir que los reconoció Dios? Dijo, estos son míos. Este es mi pueblo. ¿Okay? Así que ahora termina el capítulo 2 del libro de Éxodo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna contribución?